Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. Les saluda el profesor Manuel Cucho Venegas del área de Ciencias Sociales. Y en esta semana 23 del segundo trimestre, la sesión o tema a desarrollar se va a denominar Nociones básicas de economía y manejo de recursos. Esta sesión está dirigida a todos los estudiantes del primer grado de secundaria de las secciones A, B, C y D. Nuevamente, chicos, esperando que se encuentren muy bien, de salud, al lado de sus seres queridos, que recuerdan no bajar la guardia y seguir siempre con todos los protocolos de bioseguridad. Bien, chicos, vamos a empezar la sesión de hoy. Para el desarrollo de esta sesión, la competencia a trabajar se va a llamar Gestiona responsablemente los recursos económicos. La capacidad toma decisiones económicas y financieras. Y el propósito de esta sesión es que los estudiantes reconozcan la importancia del consumo responsable, practicando la ciudadanía económica para proteger la economía familiar. Bien, chicos, vamos a trabajar esta sesión y para el logro de este propósito. Pero antes de empezar, tenemos que hacer una diferencia entre necesidad y deseo, ya que estamos hablando de consumo responsable y cuando hablamos de consumo está relacionado a una necesidad, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no?, entre necesidad y deseo. ¿Cuál es? ¿Qué es una necesidad? La necesidad dice que se refiere a las cosas imprescindibles para vivir, o sea, las cosas necesariamente que se tienen que adquirir para que podamos vivir. Como por ejemplo, el beber agua, el comer, el respirar, ¿no? Que son necesidades vitales, imprescindibles, ¿no? Como acá está en la derecha, ¿no? Una señorita comiendo, ¿no? Comiendo. En cambio, ¿qué es el deseo? El deseo dice que es aquello que se gustaría obtener, pero que no es una necesidad básica o vital, ¿no? Como por ejemplo comprarse un televisor grande, ¿no? Muchas veces varios, o por no decir muchos de nosotros, tenemos esos deseos de repente adquirir algo que nos llama demasiado la atención, ¿no? El deseo de comprar algo. Pero que si tú no lo llegas a adquirir, no necesariamente, digamos, puede poner en peligro tu existencia, ¿no? A diferencia de la necesidad, ¿no? Que son, digamos, cosas imprescindibles para vivir, ¿no? Para vivir, ¿no? Que tienen que satisfacerse necesariamente. Entonces, esa es la diferencia entre necesidad y deseo, ¿no? La necesidad son cosas que uno tiene que satisfacer necesariamente y el deseo es aquello que a uno le gustaría obtener, pero que si no lo haces, digamos, puedes estar o desarrollar tu vida normalmente, ¿no? Bien, habiendo hecho esta diferencia, ¿qué es una necesidad? Una necesidad dice que es una sensación de que nos falta algo que es importante y debemos satisfacerla para mejorar la vida de las personas. Esa es una necesidad. O sea, es la sensación de que nos falta algo y necesitamos que satisfacerla necesariamente. Las necesidades dice que también son infinitas y de distinta naturaleza, que pueden ser afectivas, fisiológicas, religiosas, económicas, etc. Y que deben ser satisfechas para vivir también con tranquilidad, ¿no? Porque hay necesidades vitales, ¿no? Como hay necesidades también sociales, como hay también necesidades de repente suntuosas, ¿no? O de lujo, ¿no? Pero que están, digamos, en prioridad, ¿no? Pero que de manera general las necesidades son infinitas y de distinta naturaleza, ¿no? Como ahí están mencionadas, ¿no? Acá en la derecha tenemos a un sinfín de necesidades humanas, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Necesidades infinitas, ¿no? Y de distinta naturaleza, ¿no? Como estas que están acá, alrededor de este mapa mental. Bien, ¿cómo se clasifican las necesidades? Las necesidades se clasifican por prioridad, ¿no? Y estas se dividen en A, prioritarias o vitales. Dice que son aquellas indispensables para vivir. Ejemplo, la alimentación, el vestido, la vivienda, ¿no? Que uno tiene que satisfacerle necesariamente, ¿no?
porque puede poner en peligro tu existencia. El otro, la B, es las secundarias o generales. Estas se relacionan, dice, con la calidad de vida, ¿no?, que puede desarrollar una persona, como por ejemplo la educación, la recreación, la comunicación, ¿no? La C o la tercera son las terciarias o suntuosas, ¿no?, que satisfacen la vanidad o el ego, ¿no?, como por ejemplo adquirir celulares de última generación o el televisor más grande de la tienda, ¿no?, que son necesidades ya, digamos, de vanidad, de ego, ¿no? Estas están acá, digamos, bien señaladas en el esquema de la derecha, ¿no? Primarias, que son las vitales o prioritarias, las secundarias y las terciarias, ¿no? Digamos, acá está en una pirámide de repente de prioridad, ¿no? Desde la base hasta arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver cuáles son las características de las necesidades, que ya anteriormente ya lo hemos tratado, ¿no? ¿no? Que es muy interesante hacer un repaso de estas para tener en claro cuáles son las características que, digamos, describen a las necesidades. Una de las características principales es que son ilimitadas en números, ¿no? Como ya hemos dicho, ¿no? Las necesidades son muchas y se presentan a medida que la humanidad evoluciona. El otro son que son limitadas en capacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un tope en la satisfacción de una necesidad, como por ejemplo el comer, ¿no? Uno, se aparece la necesidad de comer, uno se alimenta, llega un momento en que ya desaparece esa necesidad de comer, o sea, hay un tope, de acuerdo a una capacidad. El otro es que estas necesidades son concurrentes, es decir, que se nos presentan varias a la vez y debemos establecer un orden para satisfacer, porque puede ser que tenga también más hambre que sed, o más sed que hambre, ¿no? Y yo tengo que decidir qué satisfacer primero. El otro es que son complementarias, es decir, para satisfacer una necesidad debemos satisfacer antes otro, como por ejemplo, para comer necesito de un cubierto, necesito de un plato, ¿de acuerdo? O sea, una necesidad también involucra o se complementa con otra. ¿Cuáles son las otras características también que describen a la necesidad? Vamos a ver, estas son las otras características, es que son sustituibles, o sea, una necesidad puede ser satisfecha de distintas formas, ¿no? De repente el tomar una limonada o el tomar una gaseosa, ¿no? Es lo mismo, satisface mi necesidad de sed. El otro es que también estas tienden a fijarse. Podemos tener una nueva necesidad, satisfacerla y luego convertirla en hábito, ¿no? Costumbre o un vicio, ¿no? Como por ejemplo también el lavarse los dientes, como ya les he dicho, ¿no? Desde pequeñitos nos han enseñado y eso se va a volver hábito. Es una necesidad que se va a fijar o se va a volver hábito con el tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en el caso, digamos, negativo, ¿no? Por ejemplo, de los fumadores, ¿no? Que cuando ya comienzan a fumar, eso se vuelve un vicio, ¿no? Y ellos lo llaman como una necesidad, ¿no? Pero que es algo negativo, una necesidad negativa. El otro es que una característica más es que varían en intensidad, o sea, las necesidades se nos presentan con más o menos intensidad o urgencia. La urgencia determina de acuerdo al momento en que se dé dicha necesidad, ¿no? Por ejemplo, el comer o de repente el tener más sed, ¿no? Bien, vamos a hacer una diferencia entre lo que es consumo y consumismo, ya que estamos hablando de satisfacción de necesidades, ¿no? ¿Qué es el consumo? Es la compra de bienes y servicios que la gente necesita para satisfacer su necesidad. Eso es el consumo. En cambio, el consumismo, ¿qué es? Es comprar productos que no necesariamente necesitamos, pero que lo adquirimos por moda o estatus, ¿no? Este comportamiento consumista, muy característico, digamos, de esta generación y todavía a partir del siglo XX, es que genera las siguientes consecuencias. Uno, de comprar y comprar, comprar tanto, causas daño al medio ambiente, porque tú mayormente ahorita los productos o los bienes que son descartables. Y el otro es que también te genera un endeudamiento y sobreendeudamiento, ¿no? Por el no adecuado manejo de los recursos, ¿no? Muy ejemplo, el uso de tus tarjetas, ¿no? Que muchas veces uno lo utiliza irresponsablemente. Pero para evitar eso, ¿qué objetos o servicios elegir? Y ahí tenemos que hablar de costo de oportunidad, que consiste en satisfacer unas necesidades renunciando a otras para satisfacer las necesidades básicas. ¿Cómo elegir correctamente? En esto hay dos conceptos claves, que es el gasto y el ahorro, ¿no? El gasto, que es lo que uno realiza periódicamente y tenerlo bien en claro. Y el ahorro es lo que podemos, digamos, realizar
para conseguir esto, ¿no? Como por ejemplo apagar los focos, desconectar el cargador celular, apagar el televisor que uno no ve, etcétera, ¿no? ¿Y qué gastos podemos evitar? Los conocidos gastos hormigas, que son gastos pequeños e innecesarios. Ejemplo, comprar gaseosas, productos envasados y que más adelante vamos a ver en un videíto. Por eso es importante aprender a practicar la ciudadanía económica, muchachos. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es la ciudadanía económica? Es tener la capacidad para elegir y acceder a los bienes y servicios de manera responsable. ¿Cuáles son los comportamientos de la ciudadanía económica? Ahí están: apagar los artefactos que no se usan, aportar ideas para ahorrar, sugerir qué comprar y aspectos a tener en cuenta para practicar la ciudadanía económica. Es importante que ya te involucres en ella, averiguar el ingreso familiar, identificar necesidades que debemos satisfacer, conocer los costos y bienes de servicios a utilizar. Bien, chicos, vamos a ver un videito para controlar los gastos hormigas. Tenemos este concepto en el ABC que es el de los gastos hormiga, que son estos pequeños gastos en los que a veces uno incurre, de la gaseosa que se toma al mediodía o del sándwich que se come con los amigos al final del día y que muchas veces no los tenemos registrados, pero cuando los empezamos a sumar vemos a fin de mes que hacen un monto importante. Por ejemplo, un consejo que es clave es empezar a distinguir entre una necesidad y algo que, un gasto que viene como resultado de querer darme un gusto, ¿no? Muchas veces las personas no son conscientes, decimos, bueno, quiero comprarme esto, quiero comprarme lo otro, pero no es una necesidad, ¿no? Entonces, empezar identificando cuáles son estos gastos que son necesarios y que debe ser nuestra prioridad al momento de administrar nuestro presupuesto. El hábito de hacer un presupuesto es un hábito muy saludable y que es muy útil. Muchas veces no somos conscientes de los tipos de gastos en los que incurrimos todos los días, pero cuando hacemos el ejercicio, y parece que también ser un poco disciplinado para hacerlo, hacemos el ejercicio de registrar un mes durante todos los días, todos nuestros gastos. Llega el fin de mes y somos más conscientes de qué estamos gastando, cuáles son los principales rubros en los que estamos destinando nuestros servicios, ¿no? Y eso le da a las personas también la posibilidad de elegir en qué quieren invertir más, ¿no? O sea, cuánto quieren destinar al rubro de entretenimiento, cuánto quieren destinar al rubro de ropa, ¿no? O cuánto van a destinar al rubro de los alimentos o los gastos fijos del hogar. Entonces, el tener conciencia de en qué estoy distribuyendo yo mis gastos mes a mes me permite la posibilidad de elegir y me da la posibilidad también de organizarme mejor. Bien, chicos, ya hemos visto este videito denominado clave o claves para controlar los gastos hormigas. Bien, una vez terminado de ver el video, vamos a realizar estas tres preguntitas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los gastos hormigas? Según el video, ¿no? ¿Qué consejos son claves para poder controlar estos gastos hormigas que lo ha explicado la señorita? Y tercero, ¿por qué es importante armar un presupuesto que ya ha explicado la señorita, ¿no? En el videito chiquitito que está inserto ahí. Y después vas a desarrollar lo siguiente, ¿no? En un cuadro de doble entrada que tú vas a hacer en tu cuaderno, en una hoja, vas a escribir 5 necesidades y 5 deseos, porque hemos explicado qué o cuál es la diferencia entre una necesidad y un deseo, ¿no? Ya hemos dicho, una necesidad es algo que necesariamente tenemos que adquirir para satisfacer esa necesidad, ¿no? Necesariamente. En cambio, un deseo, ¿qué es? Es algo que podemos adquirir, pero que no necesariamente es algo, digamos, prioritario, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso lo hemos puesto como ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, una necesidad es el comer, ¿no? Y un deseo que es el comprarme de repente un celular nuevo. Pero es un deseo, ¿no? ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes. Así me vas a poner 5 ejemplos tuyos. Y 2, escribe 5 gastos hormigas que normalmente realizas solo o con tu familia. Normalmente eso lo hacemos, ¿no? Y que se ha explicado, ¿no? Que son gastos pequeñitos, como por ejemplo comprarme de repente una gaseosa, comprarme de repente unas galletas, etc. Y 3, escribe 5 acciones que harías para no seguir realizando los gastos hormigas. Bien, chicos, esperando que te haya gustado el tema, nos estamos viendo
y cuídate. Hasta